este nuevo programa del podcast 10 Pasos de Elías Rayuela, hoy vamos a hablar de el programa Justicia Igualitaria que se está realizando en cuarto de la ESO por parte de los alumnos y alumnas que cursan Atención Educativa. Tenemos con nosotros a Victoria, a Sofía y a Camila, que son alumnas de los grupos cuarto A y cuarto B, que nos van a contar qué actividades han realizado, qué actividades les quedan por realizar y también qué es lo que les está aportando este proyecto a su formación como personas, no solamente como estudiantes, sino también como personas que luego van a tener que vivir en la sociedad. Bienvenidas. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? A ver, contadme, ¿qué es el programa Educando en Justicia Igualitaria que se está desarrollando? Bueno, es un programa, como dice, relacionado a la justicia igualitaria, a la violencia de género, que consiste en varias actividades para los grupos de cuarto de la ESO y nada, forma parte de... Primero empezamos con una charla que nos dieron a nosotros para prepararnos. Después, entre los grupos cuarto B, cuarto C y cuarto A, hicimos unas cartulinas respecto a las víctimas sobre violencia de género y después tuvimos una actividad yendo a los juzgados de Móstoles donde nos permitieron presenciar varios juicios y por último en junio presentaremos todo este proyecto delante de más institutos. ¿Qué actividades habéis realizado? Has comentado algunas de ellas, pero vamos a intentar profundizar un poquito. Dentro de estas actividades, ¿cuál es la que os ha resultado más interesante? Vale, a ver, concretamente hemos hecho un par de actividades. Empezamos por tomar una charla que vinieron unos jueces a educarnos un poco en lo que viene siendo esto, ¿no? A explicarnos justicia igualitaria, darnos los conceptos básicos y hacernos embajadores para poder compartir el conocimiento. Luego el grupo se separó y básicamente uno trabajó cada punto. Hicimos unas cartulinas, profundizamos en el tema, hicimos presentaciones que luego se le dieron también, con estas presentaciones, se dieron charlas a cursos, un grupo le dio una charla a cada curso y se pusieron las cartulinas en el hall del instituto. Luego fuimos a los juzgados de Móstoles, fuimos al juzgado penal y al juzgado de trabajo. Y la próxima actividad que nos queda básicamente es presentar todo este trabajo agrupado, ya bien ordenado, en el teatro, delante de otras personas. Efectivamente, nos comentáis que una de las fases del programa precisamente ha sido la visita a los juzgados de Móstoles, que la realizasteis el pasado día 16 de abril. ¿Cómo fue? ¿Qué experiencias... ¿Qué visteis? ¿Hay algo que os marcara especialmente o algo que os llamara especialmente la atención? Pues fue muy impactante porque solo tenemos la imagen de un juicio así de las películas, que es todo así súper dramático y tal, y verlo en persona es muy impactante y ver cómo están ahí los acusados y los abogados hablando y cómo es el proceso así, que es todo súper formal, van hasta con el traje así de las películas. Y sí, eso es súper impactante y muy necesario, la verdad. ¿Estuvisteis viendo juicios juicios reales entonces en esa visita? Sí. ¿Hay algo que se pueda contar de lo que visteis que os impactara especialmente? Evidentemente sin entrar en detalles por protección de datos de las personas que estuvieran en esos juicios, evidentemente, pero... ¿Algo que nos podáis contar que os pareciera especialmente llamativo, relevante o que os impactara emocionalmente? De decir, fíjate qué situaciones se están tratando aquí. Sí, respecto a los juzgados sociales, los de trabajo, sí era muy impactante la manera en la que argumentaban los abogados tan rápido. Muchas veces, a veces ni se les entendía lo que estaban argumentando, pero sí era impactante ver cómo se desarrollaba esa vocación en primera persona, como dice Camila, no solo en las películas. Y respecto a los penales, pues son juicios que tienen un poco, como dicen, más de morbo, ¿no? Que suelen gustar más. Igual, muy impactante también cómo se desarrolla cada caso y ver a los jueces que también nos han recibido, antes de cada juicio nos han explicado cada cosa, ver cómo desarrollan su labor, tanto el juez como abogados y todo, y eso es una experiencia muy gratificante.
¿Algún ejemplo de algo que vierais más concreto? Porque parece como, pues eso, algún caso que vierais A ver, de lo que sea. personalmente, a mí por lo menos me impactó bastante en el juzgado de trabajo las injusticias por las que pasan los trabajadores. La mayoría, vimos uno en concreto en el que una de las personas, de las trabajadoras, denunciaba a la empresa porque se estaban llevando el dinero. O sea, lo que era la pensión no les llegaba. Entonces fue bastante impactante ver cómo las abogadas se defendían entre sí, cómo argumentaban. Sí, ciertamente, pues es algo que lamentablemente se da mucho, pero verlo en persona da una nueva perspectiva, o sea, te hace entender otras cosas. Y en el penal, pues sí, básicamente las situaciones fueron un poco más fuertes porque se incluían más cosas, pero sí, básicamente. ¿En alguno de los casos llegasteis a ver alguna sentencia? ¿O todos los casos que visteis coincidió? No lo sé, ¿eh? ¿Alguno de los casos coincidió? O sea, ¿todos los casos eran la exposición o en algunos ya llegasteis a ver la sentencia? ¿Cómo era el momento de dar la sentencia? Yo en el juzgado penal vi cómo sentenciaban a un chico que, bueno, no era... Básicamente él tenía una orden de alejamiento con su exnovia por 2 años y si incumplía eso iba 1 año y medio a la cárcel, creo. Pero este juicio fue muy corto porque llegaron a un acuerdo. O sea, no hubo juicio, en verdad. O sea, solo hablaron los abogados y ya está. Uh-huh. Contadnos entonces, ¿cuál creéis que era el objetivo realmente de esta visita dentro del programa y si se ha conseguido? Y sobre todo, pues, ¿cómo se ha conseguido en vosotras? Bueno, yo pienso que el objetivo de este programa, al nosotros trabajar en él en primera persona y todo, es hacernos caer en cuenta, vivir en primera persona todo esto que siempre nos han dicho sobre la violencia de género y sobre todas estas injusticias, desigualdades. Viendo los juicios, sobre todo, nos damos cuenta en primera persona de lo que puede vivir otra persona ajena a nosotros cada día, cómo lo cuentan, las pruebas y todo, y nos hace concienciarnos más a nosotros como personas y que también el día de mañana podamos ayudar a otros a hacerlo. Sí, o sea, yo creo que nos sirve bastante porque es como que no sé, medio tabú, o sea, dices que vas al juicio, es como que, uy, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Pero de verdad, sobre todo en el laboral, o sea, la jueza nos dijo que si algún día necesitamos ir porque nos ha pasado algo en el trabajo y tal, que no tengamos miedo de denunciar lo que está pasando y que vayamos, porque es un derecho nuestro. Vale, yo creo que también hemos caído en cuenta lo que hemos participado, que es algo más común de lo que parece. Ir a juicios es algo más... No es tan grave como parece, simplemente un apoyo que uno busca, pues en lo que viene siendo justicia, que es esto. Y que nos dio una nueva perspectiva también de las cosas. Sí, porque al fin y al cabo se trata de que cuando surgen conflictos y no se consiguen solucionar por unas vías inicialmente del acuerdo, pues efectivamente muchas veces lo que es necesario es que alguien fuera de la situación, en este caso ejerciendo la ley, otras veces es a través de mediadores, depende también un poco de las circunstancias, de si se ha podido cometer un delito o no, pero ayude precisamente a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Después de la visita, por lo tanto, ¿qué habéis aprendido? Yo creo que algunas de las cosas ya la habéis comentado, pero hay algo más que con vistas a vuestra propia vida, es decir, y eso por un lado, y luego vamos a ver qué es lo que deberíamos también haber aprendido, qué es lo que en la parte, porque estamos hablando un poco en general, en el tema de la justicia igualitaria, todo lo que tiene que ver con la igualdad entre los sexos y todo lo que tiene que ver también con la violencia de género y demás, ¿qué habéis aprendido? Bueno, personalmente he aprendido yo que, bueno, yo ahora pues soy joven y que, bueno, siendo joven o de cualquier edad te puede pasar cualquier cosa y como has comentado, muchas veces tenemos miedo a denunciar, por ejemplo,
a hablar de estos temas y me parece que no debería de ser el caso. Deberíamos de recurrir, tenemos juzgados, abogados a los que podemos recurrir y como dijo Camila, los jueces nos comentaron que no tengamos miedo en cualquier caso, ya sea laboral, personal, y también de que se siente muy bien el informarse. Es una experiencia muy enriquecedora y que yo sé que el día de mañana, ya sea a mis hijos, a mi familia o amigos, quien sea, podré aconsejarles de una manera más óptima. Yo personalmente también he aprendido bastante que estas charlas que nos dan en los institutos no son solo, o sea, haciéndole caso a ellas es un resumen básicamente, es un consejo que te dan personas con experiencia para evitar que llegues a los juzgados, para evitar que el problema se haga más grande. Es importante prestar atención a lo que nos dicen porque te educa. Además de las clases básicas que tenemos en el instituto, hace muy bien prestar atención a esto y al sumergirme en esta actividad yo por lo menos he entendido mucho más. Ha sido bastante buena la experiencia. Porque además entender cómo funcionan los juzgados también es saber utilizar el recurso de forma adecuada. Hay veces que tenemos, como muy bien decís, miedo a presentar una denuncia cuando a lo mejor hay una situación que lo requiere, que es necesario, que debe resolverse de esa manera para que sea el sistema quien, a veces es verdad que demasiado despacio, pero que el sistema quien termine resolviendo la situación de una forma, esperemos que justa, pero también darse cuenta de que es una cuestión seria, como muy bien habéis dicho al principio, que a veces también surge mucho a veces en las conversaciones, pues es que esto lo voy a denunciar a no sé quién, voy a denunciar a no sé cuántos, y a veces también se habla de la denuncia y se habla de lo judicial, unas veces con miedo, pero también otras veces con ligereza, como si esto fuera el patio de un colegio, en el peor de los sentidos en este caso, donde aquí se trata de que vaya alguien a decirme si tengo o no razón. Vamos a ver, si que tengas razón o no no es importante, lo importante es si lo que has hecho es correcto o es incorrecto respecto a la ley, o si en un momento determinado algún derecho no se ha cumplido y tienes tú también ese derecho a pedir que se solucione el problema, ¿no? Pero no es una cuestión de... Esto no es un concurso de televisión, a ver quién tiene razón, a ver quién... ¿No? Y con respecto al tema, ya por ir finalizando, más concreto de lo relacionado con la violencia de género y demás, ¿qué tendríais que decir también al resto de... no solamente a los que han participado en el programa, sino a los que no han podido participar o a los que puedan participar en años sucesivos? Puesto que evidentemente si se sigue ofreciendo esta posibilidad por parte del Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación de Juezas, nosotros vamos a seguir participando en los próximos años. Sí, pues lo que le tengo que decir a la gente es que informaros, porque o sea, parece que de esto sabe todo el mundo, sí, está mal, no sé qué, pero hay muchas cosas que no sabemos y aunque no podáis participar en un programa como este, pues informarse porque hay muchísimas fuentes oficiales y también puedes asistir a juicios, que mucha gente no lo sabe, pero puedes ir, o sea, tú lo solicitas y vas y lo ves. Efectivamente, muchas veces el ver la realidad nos ayuda a entenderla. Sí, yo lo que me gustaría comunicarles es que en otros años o en cualquier momento, no solo en el ámbito de estudio, si pueden participar en algo así, que lo hagan, porque en verdad te llevarás muchas sorpresas, como dice Camila, aprenderás muchísimo. Mucha gente no sabe que los juicios, la mayoría son públicos, por no decir todos, y que puedes ir y ratificarte esa experiencia y también a la par estás ayudando a muchas personas. Entonces es algo muy bonito y que le animo a todas las personas a que si tienen la oportunidad que lo hagan, que participen. Yo opino que también, aparte de las charlas, el juicio en sí también es un muy buen respaldo, pero a la hora de hacer el trabajo e investigar, uno aprende bastante. Personalmente no tomaría como hobby investigar esto, pero ya al hacerlo he aprendido bastantes cosas que me han cambiado muchas perspectivas de cómo funciona esto y de que sí, la igualdad no es solo respetar a las otras personas, también lo que pasa después si no lo haces son consecuencias. Por eso, además de la charla, pues la experiencia me ha educado bastante en este tema.
Pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos la experiencia y esperemos, pues eso, como se pretende que este tipo de actividades también sirvan para ir concienciando a vuestra generación de varias cosas que habéis dicho bastante importantes, de que hay que informarse de las cosas, que la información no está siempre en las redes sociales, sino que a veces hay que profundizar un poquito más para conocer la realidad, y que está muy bien hablar después de conocer y estudiar. Cuando digo estudiar es por lo menos informarse de las cosas y no a lo mejor siempre estar dando opiniones, incluso de cosas que desconocemos porque una vez he oído que alguien dice. Porque efectivamente muchos de los problemas que nos encontramos hoy en día en la sociedad precisamente vienen de eso, de que hay demasiadas opiniones, pero que no son opiniones que están fundadas en argumentos, sino que están fundadas en o rumores o lo que he oído, y eso normalmente pues nos genera mucha inseguridad. Está muy bien que os informéis, está muy bien que profundicéis. Es verdad que no es como ir al cine, ir a un juicio, evidentemente. No es algo divertido porque hay personas que lo están pasando mal, evidentemente, pero sí que es verdad que puede ser algo en un momento determinado instructivo y que nos puede ayudar a entender mucho mejor todo lo que nos rodea. Muchas gracias. A ti, adiós. Hello. También está con nosotros María, la profesora que ha estado desarrollando la actividad junto con los alumnos, tanto dentro como fuera del centro en los juzgados. Bienvenida. Hola, Daniel. Hola. ¿Qué aporta este tipo de actividades a la consecución de las capacidades y de los objetivos de la educación? Bueno, pues yo creo que es uno de los objetivos claves en el terreno educativo, porque dentro del plan de convivencia lo tenemos establecido, y así lo tenemos establecido como por normativa, el que uno de los elementos que tienen que formar parte del proyecto es trabajar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entonces, de eso trata el programa, de entenderlo como un reto para que poco a poco todos, por parte del profesorado y por parte de los alumnos, pues cale en una filosofía de centro que trabaje en la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo cala en los alumnos? En los alumnos llama la atención porque trabajando con ellos te das cuenta que es un tema mucho más importante de lo que en un principio parece que va a ser para ellos. Ellos están expuestos a situaciones en el día a día en lo que también lo ven reflejado, e incluso lo notamos en las propias elecciones profesionales, incluso en el desequilibrio muchas veces que hay a la hora de elegir, ¿no? Entonces les afecta en sus relaciones y también a la hora del terreno profesional. Incluso después de la actividad, o cuando vemos que la actividad va acabando, tanto en los chicas como en las chicas se va produciendo algún tipo de cambio en su visión sobre este tema y sobre toda la problemática que está alrededor de la igualdad de género y cuando no se cumple con esa igualdad de género. Sí, notamos mucha más sensibilización. Notamos, por una parte, más conocimiento para contraargumentar pues algunas ideas erróneas de las que parten. Y también les notamos que tienen una necesidad también de transmitir esa igualdad efectiva, ¿no? Son mucho más exigentes con el resto para que todos trabajemos en la misma línea. De hecho, las charlas que han ido ofreciendo en los diferentes niveles pues tienen que ver con eso. Y para que el alumno pueda hacerlo, se lo tiene que creer. Entonces, notas ese cambio, ¿no?, real en ellos. Pues muchas gracias por haber participado también y por el trabajo realizado dentro de este proyecto sobre justicia igualitaria, y que esperamos, como ya hemos dicho anteriormente, que pueda continuar en los próximos años, siempre que desde el Ayuntamiento y desde la Asociación Española de Juezas se mantenga en funcionamiento. Muchas gracias. Eso esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Os esperamos en el próximo programa de 10 Pasos, el podcast de Elías Rayuela. Hasta pronto.